Una Harrington se detuvo en la puerta principal, masajeándose la dolorida zona lumbar. El turno de 12 horas en Freshmart le había pasado factura, sobre todo hoy, que había tenido que sustituir a Felicity, enferma, en la caja número 3, la más concurrida de la tienda. Una sacó las llaves de su destartalado bolso y se quedó mirando la puerta de su casa durante unos segundos, como recobrando el sentido. Respiró hondo y deslizó la llave en el ojo de la cerradura. El vestíbulo olía a algo frito, algo inusual en su casa últimamente. Keith rara vez cocinaba, y una a menudo volvía demasiado cansada para estar delante de los fogones. La mayoría de las veces se conformaban con bocadillos o comida precocinada recalentada. «Kit», gritó mientras se quitaba los zapatos y colgaba la chaqueta ligera en el gancho. «Ya he llegado». Se hizo el silencio. Solo al cabo de unos segundos se oyó una voz apagada, procedente del interior de la casa. En la cocina, una caminó por el salón, observando el orden desconocido. Kit solía tener cosas desperdigadas por la habitación. Periódicos, tazas de café, el mando a distancia de la televisión. Todo estaba caóticamente esparcido por la habitación. Hoy, sin embargo, el sofá parecía intacto, la mesa de café vacía y el suelo recién aspirado. Qué raro. En la cocina, Keith estaba de pie junto a los fogones, removiendo algo en una sartén. Era alto, con hombros anchos que ahora parecían tensos. Tenía el pelo corto y castaño ligeramente revuelto, como si se lo estuviera pasando por la mano. Un gesto que Una sabía que era señal de excitación. «¿Estás cocinando?», preguntó deteniéndose en la puerta. Keith se sobresaltó y se volvió, con una extraña expresión en el rostro, una mezcla de susto y fastidio que rápidamente se transformó en una sonrisa forzada. «Pensé que te haría feliz», dijo, volviendo a la sartén. «Sé que te cansa este trabajo tuyo. Este trabajo mío». Una hizo una mueca. Kit nunca había ocultado su desdén por su puesto de cajera. Cuando se conocieron, hacía 8 años, ella era ayudante de contabilidad en una pequeña empresa de construcción. Un puesto decente, decía. Pero la empresa había quebrado hacía 4 años y Una, incapaz de encontrar nada en su especialidad, había aceptado un trabajo en Freshmart. Temporalmente, pensó entonces, pero con el tiempo no apareció ningún trabajo mejor. «¿Qué estás cocinando?». Una fue a la nevera, sacó una botella de agua y bebió unos sorbos con avidez. «Filetes». Keith miró críticamente el contenido de la sartén. «Pero creo que lo he cocinado demasiado». «¿Filetes? ¿A mitad de semana?». En su presupuesto familiar, era un lujo inaceptable, sobre todo en los últimos meses, cuando Keith había empezado a quejarse de la reducción de horas en su empresa de transportes. ¿Había ocurrido algo? Una se apoyó en la nevera, observando atentamente a su marido. «¿Qué te hace pensar eso?». Keith apagó la placa y se volvió hacia ella. «Solo quería complacer a mi mujer». «¿Es eso un delito ahora?». Había una nota familiar de irritación en su voz. En los últimos 6 meses se había convertido en algo habitual. Cualquier conversación entre ellos se convertía rápidamente en un mordaz intercambio de comentarios o en una pelea. Era como si una cuerda invisible se hubiera tensado entre ellos, lista para estremecerse al menor roce. «Claro que no», dijo Una con una sonrisa conciliadora. «Es que no es habitual». «Gracias». Se acercó a la mesa, ya preparada para 2. Incluso las servilletas eran de tela, no de papel. La última vez que habían cenado así fue probablemente hacía 1 año, en su aniversario. Keith puso los filetes en los platos, añadió una guarnición de patatas asadas y se sentó frente a Una. Su mirada se dirigió a su reloj de pulsera y luego al teléfono que estaba junto a su plato. «¿Estás esperando una llamada?». «Nahi», preguntó Una como de paso, cortando la carne. «¿Qué?». «No, es una costumbre». Keith se metió el teléfono en el bolsillo de los vaqueros. «¿Cómo te ha ido el día?». La conversación de la cena fluyó a un ritmo tenso. Keith le preguntó por su trabajo con fingido interés. Una respondió con una sola palabra. Habló del nuevo sistema de inventario que estaban implantando en la tienda, de cómo una anciana había provocado un escándalo por culpa de un cupón de descuento caducado. Keith asintió, pero era evidente que sus pensamientos estaban en otra parte. Una lo observó, fijándose en los detalles. Una camisa nueva, no una de las que ella le había comprado. Un nuevo corte de pelo. El olor de una colonia desconocida.
En el pasado, estas observaciones le habrían provocado un ataque de celos y sospechas de infidelidad, pero ahora solo sentía una cansada curiosidad. Hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una rutina, un hábito de convivencia, de compartir la casa, las facturas y, de vez en cuando, la cama. ¿Cómo te va en el trabajo?, preguntó cuando la pausa se alargó. Keith se sacudió como si se hubiera electrocutado. Bien, bebió un sorbo de agua. Todo iba como siempre. Carga, carreteras, despachadores. ¿Siguen recortando horas? Sí, están recortando en todo. Keith apartó la mirada. Pero no pasa nada. Las cosas mejorarán pronto. Algo en su tono hizo recelar a Una. No era solo irritación o cansancio. Era miedo. Conocía a su marido lo suficiente como para reconocer ese sentimiento, incluso cuando él trataba de ocultarlo. Después de cenar, Keith se ofreció voluntario para lavar los platos, otra rareza. Normalmente, esa tarea recaía en Una. Aprovechó el momento para ducharse y quitarse los olores del supermercado. Desinfectantes, cinta adhesiva de caja y sudor ajeno. El agua caliente le relajó un poco los músculos tensos, pero no pudo quitarle la ansiedad. Algo le pasaba a Keith, algo grave, y supuso que tenía que ver con el dinero. En los últimos meses se había retrasado cada vez más en el pago de su parte de la casa y de los servicios, alegando un recorte salarial. Una tenía que compensar el déficit con sus modestos ingresos o con sus ahorros, que se esfumaban a un ritmo alarmante. Al salir de la ducha, oyó a Keith hablando por teléfono, en voz baja, casi susurrando, en el garaje. Se había convertido en otro hábito de los últimos meses: aislarse para las conversaciones telefónicas, cortándolas cuando ella entraba en la habitación. Una ya había sospechado de un romance, pero ahora su intuición le decía que se trataba de otra cosa. Quizás se trataba de una deuda. Entró tranquilamente en el dormitorio y se puso la ropa de casa, unos pantalones suaves y una camiseta. Antes había intentado parecer atractiva incluso en casa, pero en los últimos años la comodidad se había vuelto más importante, y Keith parecía haber dejado de prestar atención a su aspecto hace tiempo. Una cogió un libro, una novela policíaca que llevaba 15 días leyendo, avanzando un par de páginas cada noche, y se acomodó en una silla del salón. Oyó a Keith volver a la casa, entrar en la cocina y abrir la nevera. Tintineó una botella, probablemente de cerveza. Unos minutos después apareció en la puerta del salón, con la botella en una mano y el portátil en la otra. «Voy a trabajar un poco», dijo señalando el ordenador con la cabeza. «Claro», respondió Una sin apartar los ojos del libro. Keith se acomodó en el sofá y abrió el portátil. La habitación se llenó de silencio, solo roto por el suave repiqueteo de las teclas y el susurro al pasar las páginas. Desde fuera, podían parecer el matrimonio perfecto, pasando una tranquila velada en casa. Pero Una podía sentir la tensión en el aire, como antes de una tormenta. En un momento dado se dio cuenta de que llevaba varios minutos releyendo el mismo párrafo sin comprender su significado. Sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño comportamiento de Keith, a su nerviosismo, a los caros filetes de mitad de semana. «Creo que me voy a la cama», dijo cerrando el libro. «Esta noche estoy cansada». Keith la miró con una expresión extraña, mezcla de alivio y preocupación. «Por supuesto, cariño. Me sentaré un poco más». «Cariño». Hacía meses que no la llamaba así. Una se levantó y se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. Al pasar junto a Keith, se detuvo un momento, esperando, tal vez un beso en la mejilla, o al menos una caricia pasajera. Pero él ya había vuelto a la pantalla de su portátil, como si no se hubiera percatado de su presencia. En el dormitorio, Una preparó la cama y se acostó. Pero el sueño no llegó. Escuchó los sonidos de la casa, el crujido del sofá, Keith levantándose, el portazo de la puerta de la nevera, de nuevo unos pasos silenciosos en el garaje. Cuando era niña, su abuela le había dicho que la casa era un ser vivo, que respiraba, que hablaba, que guardaba los secretos de sus habitantes. Ahora Una podía sentir casi físicamente cómo la casa se llenaba de ansiedad, cómo las viejas paredes absorbían la tensión entre Keith y ella. A través del medio sueño, oyó a Keith subir las escaleras mientras entraba silenciosamente en el dormitorio, intentando no hacer ruido. Fingió estar dormida, escuchándole desvestirse en la oscuridad mientras él se tumbaba en su lado de la cama, intentando no tocarla.
Solían dormirse abrazados. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Hace un año? ¿O había sucedido gradualmente, día a día, imperceptiblemente, hasta que un día se despertaron como extraños bajo el mismo techo? La mañana era gris y húmeda, como solía ser en Millsboro a finales de octubre. Una se despertó con el sonido del despertador a las 6 de la mañana. Keith no estaba. Su turno había empezado temprano. En la cocina encontró una nota garabateada, con letra familiar y angulosa. Volveré tarde. No me esperes levantada para cenar. K. Un mensaje ordinario de entre semana. Nada especial. Pero algo en la nota, quizá demasiada presión del bolígrafo, o la inclinación desconocida de las letras, hizo que una volviera a sentirse ansioso. El día en el supermercado transcurrió lentamente. El flujo de compradores era interminable. Madres con niños, jubilados, oficinistas que pasaban por allí a la hora del almuerzo. Una fichaba mecánicamente, sonreía, contestaba preguntas, daba el cambio. Su cuerpo funcionaba con el piloto automático mientras sus pensamientos daban vueltas a la noche anterior y al extraño comportamiento de Keith. En su descanso, llamó al banco para comprobar el estado de su cuenta conjunta. La mujer al otro lado de la línea le informó amablemente de que tenía que ir en persona a la sucursal bancaria con la documentación para obtener esa información. Pero puedo decirle que ayer se retiró una importante cantidad de dinero de su cuenta, añadió la cajera. Si no fuiste tú quien hizo la transacción, deberías bloquear la tarjeta inmediatamente. Una sintió un escalofrío. ¿Cuál es el importe?, preguntó intentando mantener la calma. $2,000. La retirada se hizo en un cajero automático de Oak Street a las 15:20. A las 15:20 de ayer, una había estado en la caja registradora, y al parecer Keith había retirado dinero de su cuenta conjunta, casi todos los ahorros que les quedaban. Gracias por la información, dijo y terminó la llamada. El resto de la jornada laboral transcurrió como un borrón. Una cumplía automáticamente con sus obligaciones, pero sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Qué hacía Keith con el dinero? ¿Por qué había retirado tal cantidad en efectivo? ¿Para qué lo necesitaba? Cuando terminó su turno, una ya tenía un plan. No iba a enfrentarse a su marido de inmediato. Primero tenía que averiguar qué estaba pasando. Cuando volvió a casa, descubrió que Keith se había ido. La casa la recibió con el silencio y el olor de la cena de la noche anterior. Una subió rápidamente al dormitorio, se cambió de ropa y bajó al garaje. El garaje siempre había sido territorio de Keith. Era donde guardaba sus herramientas, donde jugueteaba con su viejo Honda, donde últimamente pasaba mucho tiempo, aparentemente trabajando. Había una pequeña mesa contra la pared del fondo, apilada con papeles, herramientas y trastos diversos. Una empezó a revisar los papeles con cuidado, intentando no alterar el orden aparente. Facturas de servicios públicos, algunas con la etiqueta atrasado, anuncios de algún tipo de curso de conducción, una vieja revista de coches. Nada fuera de lo común. Estaba a punto de echarse atrás cuando vio la esquina de un sobre que asomaba bajo una pila de revistas. Al sacarlo con cuidado, una vio el logotipo de Mills Bank, no aquel en el que compartían cuenta. Abrió el sobre y extrajo fácilmente el contenido. Un extracto de tarjeta de crédito a nombre de Keith Garrington. Una recorrió las líneas con la mirada y sintió que se le caía la tierra bajo los pies. La deuda de la tarjeta ascendía a casi $15,000. Entre las transacciones había retiradas de efectivo en varios casinos de Millsboro y pueblos de los alrededores, pagos en bares, restaurantes y compras en joyerías. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Cómo no se dio cuenta? Al fin y al cabo, había indicios. Su constante falta de dinero, sus excusas, sus regresos tardíos a casa. Pero ella lo achacaba a problemas en el trabajo, a la crisis económica, a cualquier cosa menos a eso. Dejó el sobre en su sitio y se dirigió lentamente a la casa. Se sentía desolada y engañada. Todos estos meses había estado ahorrando hasta el último céntimo, negándose los más pequeños placeres para poder pagar las facturas, mientras Keith tiraba el dinero por el desagüe en casinos y bares. Pasó el resto de la noche sentada en el salón, pensando en lo que iba a hacer. Cuando la puerta principal se abrió hacia las 10 de la noche, una ya sabía lo que iba a hacer. Keith entró, con aspecto cansado pero extrañamente excitado.
Le brillaban los ojos y se ruborizaba. «Hola», dijo colgándose la chaqueta. «No me esperabas, ¿verdad? Salí temprano. Creía que hoy tenías un turno largo», dijo una con voz llana. «Lo fue, pero tuvimos suerte. La última entrega se canceló, el cliente anuló el pedido». Keith fue a la cocina, abrió la nevera y sacó una botella de cerveza. «¿Qué hay para cenar?» «Nada», le siguió una. La nota decía que no esperara con la cena, así que comí solo. «Ah, claro», Keith bebió un sorbo de cerveza. «He ido a comer algo con los chicos después del trabajo». Mentira. Otra mentira en la larga cadena de mentiras con las que había rodeado sus vidas. «Keith», una cruzó los brazos sobre el pecho. «Tenemos que hablar». Él se tensó, pero intentó sonreír. «Por supuesto, cariño». «¿Sobre qué?» «Del dinero. Sobre a dónde van a parar nuestros ahorros». «El casino». La sonrisa desapareció de su rostro, sustituida por una mezcla de miedo y rabia. «¿Me has estado espiando? ¿Revisando mis cosas? ¿Acaso importa?» Una le miró directamente a los ojos. «Lo que importa es que estás arruinando nuestras vidas, Keith. Tenemos deudas en la casa, facturas de servicios, y te estás jugando el dinero en el casino. No es asunto tuyo», levantó la voz. «Yo gano ese dinero y decido cómo gastarlo». «No es cierto». Una intentó hablar con calma, aunque todo bullía en su interior. «Es nuestro dinero. Somos una familia, Keith. ¿O no lo somos?» Se dio la vuelta, dejando la botella sobre la mesa con tanta fuerza que la cerveza se derramó por el borde. «No seas tan dramático. A veces solo me divierto. De hecho, tengo el control». $15,000 de deuda es control. Una sacudió la cabeza. «Estás enfermo, Keith. Necesitas ayuda». «No necesito ayuda». Se volvió bruscamente hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira. «Necesito que no te metas en mis asuntos. Y de todas formas, todo se va a solucionar pronto. Tengo un plan». «¿Qué plan?» Keith se calmó de repente, como si se hubiera dado cuenta de que había dicho demasiado. «No tiene importancia. Mira». Se acercó a ella e intentó cogerle las manos, pero una se echó hacia atrás. «No nos peleemos. Estoy cansada. Tú también. Vamos a la cama. Y mañana prepararé una cena especial y lo hablaremos en paz. Te lo prometo». Una lo miró, a ese hombre que una vez había sido su marido, su compañero, su apoyo. Ahora se enfrentaba a un desconocido que ocultaba algo oscuro y peligroso tras una máscara de fatiga e irritación. «De acuerdo», dijo al fin. «Mañana por la noche. Una cena especial y conversación». Keith se relajó visiblemente. «Estupendo. Cocinaré algo rico. Ya verás cómo mejoran las cosas». Volvió a acercarse a ella, pero una dio otro paso atrás. «Esta noche dormiré en el dormitorio de invitados», dijo. «Necesito pensar». Un destello de decepción apareció en el rostro de Keith, pero lo ocultó rápidamente. «Como quieras. Buenas noches, Una». «Buenas noches, Keith». Una subió las escaleras, sintiendo su mirada clavada en ella. Algo le decía que esa cena especial de mañana sería más importante de lo que parecía. Algo en los ojos de Keith, en su insistencia antinatural, hizo que su corazón latiera más deprisa. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, pero Una ya estaba despierta. Estaba tumbada en el dormitorio de invitados, mirando al techo y pensando en un plan de acción. La noche le había aportado claridad y determinación. Esta noche se tomaría el día libre y averiguaría qué pasaba con Keith y sus finanzas. Se levantó en silencio, intentando que no crujieran las tablas del suelo. Entró de puntillas en el cuarto de baño, se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo. 36 años, arrugas en las comisuras de los ojos, ojeras por falta de sueño, pelo rubio que debería haberse cortado hacía tiempo. Una mujer corriente, como miles en Millsboro y millones en todo el país. No era guapa, pero tampoco fea. Keith solía decir que tenía unos ojos preciosos, gris verdosos como el mar en un día nublado. Hacía mucho tiempo que no lo decía. Una bajó a la cocina, puso el agua a hervir y preparó tostadas. No tenía ganas de comer, pero sabía que iba a ser un día largo y difícil. Después de prepararse un té fuerte, sacó el teléfono y marcó el número del supermercado. Le contestó la voz somnolienta del encargado de noche. «Fresh Mart, ¿en qué puedo ayudarle?»
Buenos días, soy una Garrington, caja número 5. Hoy no podré salir del turno, tosió para convencerme. Creo que tengo la gripe. Una pequeña mentira que podía permitirse. En 4 años de trabajo en el supermercado, nunca había cogido la baja por enfermedad sin una buena razón. Muy bien, señora Garrington, bostezó la recepcionista. Se lo diré al director. Que se mejore. Que se mejore. Una terminó de desayunar y miró el reloj. Las 6:15. Kit solía irse a trabajar a las 6:30. Podía oírle moverse en el piso de arriba, las tablas del suelo crujiendo bajo sus pesados pasos, el sonido del agua de la ducha. Una mañana cualquiera. Pero hoy era diferente. A las 6:25 Keith bajó a la cocina, ya vestido de trabajo. Vaqueros, camisa de cuadros, botas de trabajo. Parecía cansado, con ojeras. Buenos días, dijo deteniéndose en la puerta de la cocina, como si dudara en entrar en el territorio de su mujer. Buenos días, respondió una levantando la vista de su taza. ¿Café? Keith asintió y ella se levantó para servirle una taza. Esta rutina matutina era una de las pocas cosas que aún los unía. Hoy llegas temprano, comentó Keith, tomando el café. ¿No estás en el turno de las 8? Me he tomado el día libre. Una le miró directamente a los ojos. No me encuentro bien. ¿Es algo grave? En su voz destelló una nota de preocupación, pero una no pudo distinguir si era auténtica o falsa. Solo es cansancio. Descansaré un día y me pondré bien. Keith asintió, dio un sorbo a su café y miró el reloj. Tengo que irme. Hoy hay una gran ruta. No olvides nuestra cena de esta noche, le recordó una. Por supuesto que no, sonrió tenso. Saldré temprano y cocinaré algo especial. Terminó su café, puso la taza en el fregadero y salió. Se dio la vuelta en la puerta como si quisiera decir algo, pero cambió de idea y se limitó a asentir. Nos vemos esta noche. Una esperó a que se cerrara la puerta, a que el coche de Keith arrancara y se alejara. Luego respiró hondo y comenzó a investigar. Lo primero que hizo fue subir al dormitorio. Keith siempre era desordenado. Desparramaba los calcetines, no ponía la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia. Se dejaba el cambio y los recibos de los bolsillos en la mesilla de noche. Una lo revisó todo metódicamente. Los bolsillos de sus pantalones y chaquetas, los cajones de su cómoda, el espacio bajo la cama. Nada fuera de lo común, salvo algunos billetes de lotería arrugados y recibos de gasolinera. Luego se dirigió a su despacho, una pequeña habitación en la planta baja que Keith llamaba con orgullo su estudio, aunque la utilizaba sobre todo para guardar cosas viejas y ver casualmente retransmisiones deportivas por las tardes. El ordenador estaba apagado y una no se molestó en encenderlo. No tenía contraseña y un intento de pirateo podría dejar huellas. En lugar de eso, empezó a buscar entre los papeles de la mesa y los cajones. En el primer cajón del escritorio, encontró un montón de facturas de tarjetas de crédito, la misma cuyo extracto había visto ayer en el garaje. Como sospechaba, Keith había estado gastando grandes sumas en casinos, bares y sitios de apuestas en línea. Algunas transacciones estaban marcadas como retiradas de efectivo, por cantidades que no podían permitirse. En el último cajón, bajo una pila de viejas revistas de coches, una encontró un sobre con recibos de casas de empeño. Keith había empeñado su reloj, un regalo que ella le había hecho por su 5º aniversario, la cadena de oro que llevaba desde la universidad e incluso el antiguo anillo de sello de su padre. Cosas que ella creía preciosas para él. Pero lo más aterrador de todo se encontraba en una caja de cartón escondida bajo el escritorio. Había documentos de una agencia de cobros, avisos de morosidad, advertencias de posibles acciones legales. A juzgar por las fechas, los problemas habían empezado hacía un año, y la situación había empeorado drásticamente en los últimos 3 meses. Una se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la pared y cerró los ojos. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había podido ocultarlo durante tanto tiempo? El presupuesto familiar siempre había sido ajustado, pero últimamente se había vuelto casi insoportable. Ahora entendía por qué. Recogió todos los documentos y los metió ordenadamente en su bolso. Luego bajó al garaje para hacer un registro más minucioso. Ayer solo había echado un vistazo superficial a los papeles de la mesa, pero hoy estaba decidida a encontrarlo todo. En un rincón del garaje, detrás de unos neumáticos viejos, encontró una bolsa de deporte. En su interior había botellas de whisky vacías, una revista con mujeres desnudas. Esto le dolió más de lo debido.
Y, aquí estaba, una carpeta con las escrituras de su casa. Una abrió la carpeta y empezó a mirar el contenido. Entre las escrituras y los papeles del seguro, encontró un borrador del contrato de compraventa. El corazón le dio un vuelco. La casa que habían comprado juntos hacía 8 años, su primera y única compra seria juntos, Keith iba a venderla a una empresa llamada Fitzroy Development por una suma muy inferior al valor de mercado. El contrato aún no se había firmado, pero ya figuraba el nombre de Keith como vendedor. Y, lo que hizo que a una se le helara la sangre en las venas, había un espacio al lado para la firma del segundo propietario, con su nombre impreso debajo de la línea. Keith no podía vender la casa sin su consentimiento, pero al parecer iba a hacerlo. O hacerla firmar, o... Una no quiso darle vueltas a ese pensamiento. Hizo una foto del contrato con el móvil y volvió a dejar la carpeta en su sitio. Luego cogió su bolso y las llaves del coche y salió de casa. Necesitaba consejo y sabía a quién acudir. Gail Fisher vivía en una bonita casita a las afueras de Millsboro. Se habían conocido en el instituto y habían ido juntas a la universidad, pero luego sus caminos se habían separado. Gail consiguió un empleo en un banco, tuvo una buena carrera y 5 años atrás, tras ser despedida, había pasado a trabajar como cajera en Save Mart, una cadena de supermercados rival. Ella y una quedaban de vez en cuando para almorzar juntas e intercambiar noticias, pero en los últimos meses, una había evitado estos encuentros. Le resultaba demasiado embarazoso admitir cómo iban las cosas en su familia. Ahora no había más remedio. Gail conocía las finanzas y la banca mejor que nadie. Si alguien podía ayudarla a entender la situación, era ella. Una llamó desde la carretera y Gail, por suerte, estaba en casa. Era su día libre. ¿Y una? Había sorpresa y alegría en la voz de su amiga. ¡Qué sorpresa! Hacía siglos que no te veía. Hola, Gail, intentó hablar una con calma. Siento la brusquedad, pero de verdad que necesito hablar contigo. Es importante. Algo en su voz parecía indicar a Gail que la cosa iba en serio. Claro, Ben, estaba a punto de hacer la cena. ¿Tienes hambre? En realidad no, pero me vendría bien un café. Te espero. Gail vivía en la pequeña pero acogedora casa que había heredado de su abuela. Un pequeño jardín, una valla blanca, un columpio en el porche, como en una foto de la revista Home Comfort. Cuando vio llegar el coche de una, salió al porche, bajita, regordeta, pelirroja y con pecas por toda la cara. Gail siempre le recordaba a una un personaje de un libro infantil, un hada o un duende amable. Tienes un aspecto horrible, dijo Gail en lugar de saludar, abrazando a su amiga. ¿Qué te pasa? Una sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Llevaba tanto tiempo conteniéndolo todo que, ahora que alguien había mostrado verdadera preocupación, su autocontrol amenazaba con desmoronarse. ¿Podemos entrar?, preguntó tragándose las lágrimas. Es una larga historia. En la cocina, Gail sirvió café en tazas, sacó galletas y se sentó frente a una. Cuéntame la historia, dijo simplemente. Y una lo hizo. Sobre cómo había empezado a notar un comportamiento extraño en Keith, sobre su constante falta de dinero, sobre las deudas que había descubierto, sobre el contrato de venta de la casa, sobre cómo había insistido ayer en una cena especial para esta noche. Gail escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo de vez en cuando frunciendo el ceño o moviendo la cabeza. Cuando una terminó, se levantó, abrió el armario de encima de la nevera y sacó una botella de brandy. Creo que necesitamos algo más fuerte que el café, dijo, añadiendo una gota de alcohol a sus tazas. Una, ¿por qué no has dicho nada antes? Una se encogió de hombros. Me daba vergüenza, supongo, y esperaba que fueran dificultades pasajeras, que las cosas mejoraran. ¿Me has enseñado lo que has encontrado? Gail señaló con la cabeza la bolsa que una había traído. Una sacó los papeles y los extendió sobre la mesa. Gail examinó cada uno de los papeles, silbando de vez en cuando o maldiciendo en voz baja para sí misma. Esto está muy mal, dijo finalmente. Al parecer, Kit tiene una grave adicción al juego. Y las deudas son mucho mayores de lo que crees. ¿A qué te refieres? Gail señaló uno de los avisos de cobro. ¿Ves esta redacción? Mencionan otras obligaciones pendientes. Es lo que suelen decir cuando hay varios acreedores diferentes. Creo que lo que has encontrado es solo la punta del iceberg. Una sintió que la habitación empezaba a dar vueltas.
¿Qué se supone que debo hacer? Gail dio un sorbo a su taza y se quedó pensativa. En primer lugar, tienes que proteger tus bienes. La casa es lo más importante. Si es propiedad conjunta, Kit no puede venderla sin tu consentimiento. Pero, pero, pero hay maneras de evitarlo, como falsificar tu firma. O dejó de hablar, pero una se dio cuenta de lo que no estaba diciendo. O forzarte a firmarlo. ¿Crees que podría? No lo sé, respondió Gail con sinceridad. La gente con adicción al juego puede ser impredecible a veces, sobre todo cuando se ve acorralada por las deudas. Y este contrato dio un golpecito con el dedo en la foto del teléfono de una. El precio está muy por debajo del valor de mercado. Parece una venta rápida por dinero en efectivo. Fitzroy Development, dijo una lentamente. Nunca he oído hablar de ellos. Yo tampoco, frunció el ceño Gale. Podrías mirar en internet. Sacó el portátil y tecleó rápidamente el nombre de la empresa en un buscador. No había muchos resultados. Una pequeña empresa de construcción, fundada hace 3 años, con información mínima en el sitio web y sin reseñas. Parece sospechoso, dijo Gale. Normalmente, las empresas legítimas tienen más presencia en internet, pero no se trata de eso. De lo que se trata es de protegerte a ti y a tu parte de la casa. Cerró el portátil y miró a una con gesto serio. Tienes varias opciones. Puedes ir a la policía y presentar una denuncia por fraude si ha falsificado tu firma. Puedes pedir el divorcio y dividir los bienes en los tribunales. Puedes... No, me interrumpe una. No estoy preparada para medidas tan extremas. Todavía no. Primero quiero hablar con él para ver hasta qué punto es grave. Quizá aún pueda arreglarse. Gale negó con la cabeza. Una siempre ha sido muy amable, pero en este caso podría ser peligroso. Si Kit está realmente tan endeudado como muestran estos documentos, y si está tan desesperado como para vender tu casa a escondidas de ti, tienes que protegerte. Una sabía que su amiga tenía razón, pero una parte de ella todavía esperaba que hubiera una explicación, que Keith no pudiera hacerle esto a ella, a su futuro común. ¿Qué sugieres?, preguntó por fin. Gale se lo pensó un momento. ¿Tienes un poder notarial de Keith? ¿Algo que te dé derecho a manejar los bienes comunes? Una recordó que hacía un año, cuando Keith se iba a un largo viaje de negocios, había firmado un poder notarial para que ella pudiera manejar los asuntos financieros en su ausencia. Al final, el viaje se había estropeado, pero el documento seguía en pie. Sí, así es. Lo firmó el año pasado cuando creía que se iba a marchar un mes. Estupendo, se animó Gale. Entonces esto es lo que puedes hacer. Si el poder sigue siendo válido, puedes utilizarlo para transferir la casa totalmente a tu nombre. Temporalmente, claro, hasta que se aclare la situación. ¿Puedo hacerlo? Sí, si el poder notarial está debidamente formalizado. Tienes que ver a un notario y a un abogado de inmediato. Conozco a alguien que puede ayudarte. Gale cogió el teléfono y marcó rápidamente un número. Frank, soy Gale Fisher. Tengo un amigo que necesita urgentemente asesoramiento. Sí, hoy mismo. Estupendo, gracias. Colgó y sonrió a una. Nos verá dentro de 1 hora. Frank es un buen abogado, especializado en derecho de familia. Si alguien puede ayudar, es él. Una sintió una extraña mezcla de gratitud y miedo. Todo estaba sucediendo tan rápido. Ayer no era más que una mujer cansada que sospechaba que su marido tenía problemas. Hoy estaba planeando maniobras legales para protegerse de sus acciones. Gale dijo en voz baja, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si él tiene una explicación para todo esto? Su amiga la miró con simpatía. Entonces volverás a dejar todo como estaba. Pero los documentos no mienten, y es mejor prevenir que curar. El despacho de Frank Donovan estaba en un pequeño edificio de 2 plantas en el centro de Millsboro. El abogado era un hombre agradable, de mediana edad, mirada atenta y voz tranquilizadora. Escuchó atentamente la historia de estudió los documentos que traía y el poder notarial que sacó de entre sus papeles. La situación es grave, pero no desesperada, dijo tras un largo silencio. El poder es válido y tiene facultades bastante amplias. Puedes utilizarlo para transferirte la propiedad, pero debo advertirte que es una medida temporal. Si llega a los tribunales, tendrás que dar explicaciones. Entiendo, asintió una, pero lo más importante ahora es proteger la casa para que no se venda. Entonces pongámonos manos a la obra. Frank sacó unos formularios del cajón de su escritorio. Rellena estos formularios.
Luego visitaremos al notario e iremos al registro civil. Con un poco de suerte, al final del día la casa estará oficialmente a tu nombre. Las siguientes horas pasaron como un borrón. Una rellenó formularios, firmó documentos, escuchó al abogado explicar los detalles legales del procedimiento. Visitaron la notaría, donde una anciana de mirada atenta estudió durante largo rato el poder notarial antes de certificar los nuevos documentos. Luego a la oficina de registro, esperando en una cola, hablando con el empleado que al principio se negó a aceptar los documentos sin la presencia de ambos cónyuges, pero tras las explicaciones de Frank y la demostración del poder notarial accedió. A las 4 de la tarde ya estaba todo hecho. Una tenía en sus manos una copia de la escritura que confirmaba que la casa era ahora enteramente suya. Esto la protegía temporalmente. Keith no podría vender la casa sin su consentimiento, ni siquiera con una firma falsificada, porque legalmente la casa ya no era propiedad conjunta. ¿Y ahora qué?, preguntó mientras ella, Gail y Frank salían del registro civil. Ahora tienes que decidir cómo proceder, respondió Frank. Puedes contarle a tu marido lo que has averiguado y ofrecerle ayuda. Los adictos al juego necesitan tratamiento. O dejó de hablar. O o podría solicitar el divorcio e iniciar el proceso de división oficial de los bienes. Dadas las circunstancias, el tribunal probablemente estaría de tu parte. Una miró el reloj. Casi las 5. Keith debería estar en casa a las 6 para preparar la prometida cena especial. Tengo que pensármelo, dijo. Gracias a los dos por vuestra ayuda. Ya os comunicaré mi decisión. Gail la abrazó. Ten cuidado, Una, y recuerda, siempre puedes quedarte conmigo si lo necesitas. Una asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hoy se había enterado de la traición de su marido, pero también había descubierto que tenía verdaderos amigos dispuestos a ayudarla en momentos de necesidad. De camino a casa, reflexionó sobre lo que le diría a Keith. La confrontación era inevitable. Él iba a enseñarle los papeles de la venta de la casa esta noche, de eso no le cabía duda. Pero ahora ella tenía ventaja. La casa estaba segura y ella tenía pruebas de sus maquinaciones. La clave era no dejarse llevar por sus emociones. Debía mantener la calma y ser sensata. Si había una mínima posibilidad de salvar su matrimonio, debía darle a Keith la oportunidad de explicarse y aceptar ayuda. Pero si él se niega a admitir el problema, si amenaza o intenta manipular, entonces ella no tendrá elección. Una aparcó el coche en la entrada de su casa a las 5:30 en punto. El coche de Keith aún no había llegado. Buena señal. Tenía tiempo para prepararse. Entró en casa y guardó los papeles en un lugar seguro. Una vieja caja de galletas de hojalata que guardaba en el armario, bajo una pila de jerseys de invierno. Luego se puso la ropa de casa y bajó a la cocina a preparar el té. Sentado a la mesa con una taza de té caliente, Una se sintió extrañamente tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo estaba preparada para lo que iba a ocurrir. Tenía un plan y la fuerza para actuar. Pasara lo que pasara esta noche, mañana empezaría un nuevo capítulo de su vida, con Keith o sin él, pero en sus propios términos. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Una podía oír a los niños del barrio que volvían del colegio, el ladrido del perro en la esquina de la calle, el susurro de las hojas caídas al viento. Los sonidos ordinarios de una tarde de otoño en los suburbios. La vida ordinaria que continúa, pase lo que pase. A las 6:10 oyó llegar el coche de Keith. Una se sentó a la mesa de la cocina, escuchando el portazo del coche, el crujido de la grava bajo los pies de Keith, el giro de la llave en la cerradura de la puerta principal. Tomó un último sorbo de té y dejó la taza vacía sobre la mesa, recogiendo sus pensamientos antes de la inevitable confrontación. Keith entró en la casa, cargado con las bolsas de la compra. En su rostro se dibujó una sonrisa tensa que no afectó a sus ojos. «Hola, cariño», dijo con fingida alegría. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor», respondió Una, intentando que su voz sonara normal. «¿Necesitas ayuda con las maletas?» «No, no, me las arreglo. Descansa». Keith fue a la cocina y empezó a poner comida en la mesa. «Voy a preparar tu plato favorito, lasaña de berenjena, y he comprado una botella de vino. Tinto, como a ti te gusta». Jugueteó con la nevera, evitando mirarla directamente. Una notó que le temblaban ligeramente las manos al sacar las verduras de la bolsa. «Me parece estupendo», dijo. «Hacía mucho tiempo que no hacías lasaña». «Sí, demasiado». Keith sacó una tabla de cortar y un cuchillo.
Te mereces más atención, Una. Ya no he sido un buen marido últimamente. Ella le vio cortar las berenjenas en rodajas finas, espolvorearlas con sal y colocarlas sobre papel de cocina. Los movimientos le resultaban familiares. Ya había cocinado a menudo para ella al principio de su matrimonio. A Kit le encantaba experimentar en la cocina, probar nuevas recetas, sorprenderla con sabores inusuales. ¿Cuándo había dejado de hacerlo? ¿Hace 2 años? ¿Hace 3? Voy a cambiarme para la cena, dijo Una levantándose de la mesa. Por supuesto, asintió Keith sin apartar los ojos de la cocina. Tenemos tiempo. Te llamaré cuando esté listo. Una subió al dormitorio, abrió el armario y se preguntó qué ponerse. Una parte de ella quería elegir algo normal, informal, para subrayar que esta noche no era diferente. Pero otra parte de ella se dio cuenta de la importancia del momento. Esta noche iba a cambiarlo todo, de un modo u otro. Eligió un sencillo vestido azul marino que hacía tiempo que no se ponía. No demasiado elegante, pero tampoco informal. Se peinó, se maquilló un poco, lo justo para disimular el cansancio bajo los ojos. Miré mi reflejo en el espejo. Una mujer normal. No una belleza de revista, pero tampoco fea. Una mujer que hoy lucharía por su vida y su futuro. De la cocina salían aromas de salsa de tomate y queso horneado. Keith puso música, un viejo disco de jazz que habían escuchado a menudo en los primeros años de su matrimonio. Todo aquello, la comida, la música, el vino, estaba pensado para crear una atmósfera de romanticismo y nostalgia, para que ella se relajara, se ablandara, se volviera maleable. Salmon, la cena está lista, llamó Keith desde la planta baja. Una bajó al comedor y se quedó en el umbral. Keith había hecho todo lo posible. La mesa estaba puesta con su mejor mantel, el que solían utilizar solo en Navidad y Acción de Gracias. Velas, servilletas, copas de vino, flores en un jarrón, margaritas, sus favoritas. ¡Guau! Fue todo lo que pudo decir. ¿Te gusta? Keith estaba de pie junto a la mesa, vestido con camisa blanca y pantalones oscuros. Incluso llevaba corbata, la que ella le había regalado las navidades pasadas y que nunca se había puesto. Quería que fuera especial. Es precioso, dijo Una, sentándose en la silla que él le había acercado. Te has superado a ti misma. Keith sonrió y abrió una botella de vino. Sirvió el líquido rubí oscuro en copas y se sentó frente a ella. Por nosotros, dijo alzando su copa. Por los nuevos comienzos. Una levantó su copa, pero no brindó. Se limitó a dar un pequeño sorbo y dejar el vaso sobre la mesa. Keith sacó la lasaña, humeante, con un olor delicioso y una corteza crujiente de queso por encima. Puso una generosa porción en el plato de Una y luego en el suyo. Comenzó un incómodo juego de cena familiar normal. Está delicioso, dijo Una tras el primer bocado. Era cierto. Keith siempre cocinaba bien cuando se esforzaba. Gracias, parecía complacido por el elogio. Lo he hecho lo mejor que he podido. Comieron en silencio, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos contra los platos y la tranquila música de fondo. Keith intentó varias veces iniciar una conversación, preguntarle cómo había pasado el día, contarle alguna anécdota insignificante sobre su trabajo. Una contestaba con una sola palabra, observándole cada vez más nervioso, dando frecuentes sorbos a su vaso, con la mirada deslizándose de vez en cuando al bolsillo interior de su chaqueta colgada en el respaldo de una silla vecina. Después del plato principal, Kit trajo el postre, un tiramisú de una pastelería de la calle principal. Solían comprarlo a menudo los fines de semana, pero en los últimos años esos pequeños placeres se habían vuelto raros. ¿Recuerdas cuando íbamos a esa cafetería italiana todos los domingos? Preguntó Kid, poniendo el postre en pequeños cuencos de crema. Siempre había tiramisú y capuchino. Me acuerdo, asintió Una. También recordó que aquellos viajes habían cesado cuando Keith había empezado a salir solo los domingos, citando trabajos a tiempo parcial o reuniones con amigos. Ahora comprendía a dónde iba realmente. Keith dejó a un lado la cuchara, respiró hondo y la miró directamente a los ojos. «Au, Una, tenemos que hablar». Había llegado el momento para el que se había estado preparando todo el día. «Te escucho», dijo ella con calma. Keith metió la mano en la chaqueta y sacó de un bolsillo interior una hoja de papel cuádruplemente doblada.
Los alisó sobre la mesa antes de entregárselos a ella. Es una oferta para vender nuestra casa, dijo sin preámbulos. Una buena oferta, teniendo en cuenta la situación del mercado y la antigüedad de la casa. Una echó un vistazo a los documentos, los mismos que había visto en el garaje esta mañana. El contrato con Fitzroy Development. ¿Por qué íbamos a vender la casa? Preguntó intentando que su voz sonara ingenua. Nos encanta este barrio. Y tú siempre dijiste que querías envejecer aquí. Keith tosió, ajustándose nerviosamente la corbata. Bueno, pensé que había llegado el momento de mudarnos. Esta casa es demasiado grande para nosotros dos y necesita constantes reparaciones. Podríamos utilizar el dinero para comprar algo más pequeño, quizá un piso más cerca del centro. ¿No te parece demasiado pequeño? Una señaló la cifra del contrato. No, es el precio de mercado, replicó Keith rápidamente. Es demasiado rápido. He consultado a un agente inmobiliario. ¿Qué agente inmobiliario? ¿No lo conoces? Un amigo de un amigo. Se enfadó Keith. Mira, es un buen negocio. El dinero llegará rápido. Podemos empezar a buscar un nuevo lugar de inmediato. Mientras tanto, ¿dónde viviremos? En casa de mi hermano. Keith se encogió de hombros. O podríamos alquilar algo temporal. Son los detalles, Lo importante es decidirse a hacer el cambio. Una apartó lentamente los papeles. No creo que sea el momento adecuado para un cambio así, Keith. Tenemos trabajos estables en esta zona. Buenos vecinos. ¿Por qué cambiarlo todo? El rostro de Keith se ensombreció ligeramente. Porque yo lo he decidido, dijo, y había una nota de acero en su voz. Soy el cabeza de familia y digo que tenemos que vender la casa. ¿El cabeza de familia? Una enarcó una ceja. Creía que éramos socios a partes iguales. Por supuesto, intentó suavizar el tono Keith, pero a veces uno de los dos tiene que tomar decisiones por los dos, sobre todo cuando se trata de finanzas. ¿Qué hay de las decisiones de gastar nuestro dinero conjunto en el casino? Preguntó una en voz baja. ¿Era esa también tu decisión como cabeza de familia? Keith se quedó helado. Su rostro mostró toda una gama de emociones. Sorpresa, miedo, ira. ¿De qué estás hablando? Preguntó, pero no había confianza en su voz. Tus deudas, Keith, dijo una con calma. Los $15,000 de tu tarjeta de crédito. Los 2,000 cargados ayer a nuestra cuenta conjunta. Los recibos de la casa de empeños donde empeñaste tu reloj y el anillo de tu padre. Keith se puso pálido y luego enrojeció de ira. Me has estado espiando, rebuscando entre mis cosas. Soy tu mujer, Keith. No deberíamos tener secretos, sobre todo los que podrían arruinarnos la vida. Se levantó de la mesa y empezó a pasearse por la habitación, pasándose las manos por el pelo. No lo entiendes. Esto es solo una dificultad temporal. Lo recuperaré todo en cuanto... ¿En cuanto qué? Interrumpió una. ¿En cuanto ganes en el casino? ¿O en cuanto vendas nuestra casa y tires el dinero por el retrete como has hecho con todo lo demás? ¡Que te calles!, gritó Keith, volviéndose bruscamente hacia ella. Tú no sabes nada. Estoy bien. Tengo el control de la situación. $15,000 de deuda, ¿es control? Una negó con la cabeza. Keith, necesitas ayuda. Tienes una adicción al juego, y es una enfermedad grave. No tengo ninguna adicción, golpeó la pared con el puño. Solo me divierto, y a veces gano, y más a menudo pierdes, dijo una en voz baja. Si no, no estaríamos en esta situación. Keith se acercó a la mesa, cogió los papeles y se los entregó a una. Basta de tonterías. Firma los papeles y acabemos de una vez. No, respondió una con firmeza. ¿Cómo que no? Keith se inclinó hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira. No es una petición, es una exigencia. Firma los papeles. Ahora mismo. No, repitió ella. No firmaré la venta de nuestra casa a una empresa de la que no sé nada por un precio que está muy por debajo del valor de mercado. Y no dejaré que arruines nuestras vidas por culpa de tu adicción. Keith cogió la copa de vino y la lanzó contra la pared. El líquido rojo oscuro se esparció por el papel pintado de color claro, pareciendo sangre. «¿Vas a firmar esos malditos papeles?», rugió, golpeando la mesa con el puño con tanta fuerza que la vajilla rebotó. «Firma rápido los papeles para vender la casa. O si no...» Volvió a golpear la mesa con el puño y se cernió sobre una, con el rostro contorsionado por la rabia.
Una podía oler el aroma del vino y el miedo en su aliento. En aquel momento no reconocía al hombre con el que se había casado. Delante de ella había un extraño, acorralado por sus problemas, dispuesto a todo. «¿Si no qué, Kit?», preguntó con calma, sin apartar la mirada. «¿Me pegarías? ¿Me obligarías?» Ya, dudó un segundo, como si temiera su propia rabia. Luego su rostro volvió a contorsionarse. «Te juro, que si no firmas, te arrepentirás. No me queda más remedio. Mañana esperan los papeles». «¿Quién espera, Keith?». Una seguía hablando con calma, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. «¿A quién le debes el dinero?». «No es asunto tuyo», la agarró del hombro, apretándole los dedos dolorosamente. «Firma los malditos papeles». Una le miró la mano y luego volvió a mirarle a los ojos. «Suéltame, Keith», dijo en voz baja. «Me haces daño». Algo en su tono, o tal vez en su mirada, le hizo aflojar el agarre, aunque no la soltó del todo. «Por favor, le suplicó de repente. «¿No te das cuenta de lo que está en juego? Necesito ese dinero. Lo necesitamos». «¿Para pagar tus deudas de juego?», preguntó ella sin rodeos. Keith retrocedió como si le hubiera pegado. «¿Cómo has...?» «No estoy ciega, Keith», se levantó frotándose el hombro. «Y no soy estúpida. He visto los extractos de la tarjeta de crédito. He visto los recibos del casino. Lo sé todo». Keith retrocedió un paso, con el rostro pálido. Toda la rabia parecía haberle abandonado, sustituida por el miedo y la desesperación. «Entonces debes darte cuenta de que no tengo elección», dijo en voz baja. «Esta gente no bromean. Me han dado de plazo hasta mañana. Si no devuelvo el dinero...». «¿Cuánto les debes?». «15,000. Más intereses». «Son unos 22». Una negó con la cabeza. Era una suma enorme, más de lo que habían ganado en 6 meses. «¿Y pensaste que podrías resolver este problema vendiendo nuestra casa?». «Nuestra casa, Keith, es lo único que tenemos». «No sabía qué más hacer», volvió a levantar la voz. «Me amenazaron. Dijeron que me romperían las piernas o algo peor. ¿Quieres que me maten?». «Claro que no», suspiró una. «Pero vender la casa no es la solución. Es solo un aplazamiento. ¿Qué vas a hacer cuando vuelvas a perder todo el dinero? ¿Vender tus riñones?». Keith bajó la cabeza. En ese momento, parecía absolutamente destrozado. «Juro que no volveré a jugar. Nunca más. Ayúdame a salir de esta». Una miró a su marido, el hombre al que una vez había amado más que a nada en el mundo. Ahora solo quedaba una sombra del Keith con el que se había casado. Pero algo dentro de ella aún esperaba que él pudiera cambiar. Que no todo estaba perdido. «Los papeles que trajiste», dijo con calma, «no puedo firmarlos». «¿Por qué no?», empezó a hervir de nuevo. «Te he explicado la situación. ¿Estás intentando que me maten?». «No puedo firmarlos», repitió una, mirándole fijamente a los ojos, «porque la casa ya no es propiedad conjunta. Hoy la he transferido totalmente a mi nombre, utilizando el poder notarial que firmaste el año pasado». Kit la miró como si no entendiera lo que decía. Luego su rostro empezó a cambiar. De la perplejidad a la comprensión, de la comprensión a la rabia. «¿Qué has hecho?». La agarró por los hombros y la zarandeó. «¿Estás loca? ¿Cómo has podido?». «Igual que ibas a vender nuestra casa sin que yo lo supiera», respondió una, sin apartar la mirada. «Vi el borrador del contrato en el garaje, Keith. Te vi practicando la falsificación de mi firma». Keith la soltó y retrocedió como si hubiera chocado contra un muro invisible. Su rostro palideció aún más. «Me has matado», susurró. «Vendrán mañana y no tendré nada». El silencio que siguió a las palabras de una parecía casi palpable. Keith permanecía de pie con las manos bajas, con una expresión de absoluta conmoción en el rostro. El vino de la copa rota goteaba lentamente por la pared, dejando rayas de color rojo oscuro en el papel, pintado de color claro, como heridas sangrantes en su vida matrimonial. «¿Qué has hecho?», repitió, pero ahora su voz sonaba más perdida que furiosa. «¿Cómo has podido?». «Siéntate», una señaló una silla. «Tenemos que hablar. Hablar de verdad». Kit se hundió en la silla como en un trance. Tenía los hombros caídos, como si le hubieran quitado todo el aire. Una se sentó frente a él y respiró hondo, ordenando sus pensamientos. «Esta mañana, mientras estabas trabajando,
Encontré la escritura de la casa en el garaje, comenzó, y otros documentos, extractos del casino, facturas de tarjetas de crédito, recibos de casas de empeño. Me di cuenta de que tenías graves problemas que me habías estado ocultando y que ibas a resolverlos vendiendo nuestra casa, quizá incluso con mi firma falsificada. Keith bajó la cabeza sin negarlo. Fui a un abogado, continuó una. Me ayudó a utilizar el poder notarial que firmaste el año pasado antes de tu largo viaje de negocios. Entonces ni siquiera lo leíste, te limitaste a firmarlo, diciendo que confiabas plenamente en mí. Lo hice, murmuró Keith. Y yo confiaba en ti, replicó una. ¿Dónde estamos ahora? Keith levantó la vista, con una mezcla de desesperación y rabia en los ojos. No entiendes mi situación, dijo. Esta gente no están de broma una. Me han dado de plazo hasta mañana. Si no traigo el dinero... ¿Quién es esa gente, Keith? Preguntó una. ¿Y cómo te involucraste con ellos en primer lugar? Keith se pasó la mano por la cara, como si intentara quitarse el cansancio. Empezó hace un año, dijo tras una pausa. ¿Recuerdas cuando la empresa redujo el número de horas? Los sueldos se redujeron casi un tercio, pero las facturas siguieron siendo las mismas. No quise molestarte, pensé que podría arreglármelas solo. ¿Así que decidiste mejorar tu situación financiera apostando? Una negó con la cabeza. Muy sensata. No iba a apostar con regularidad. Keith se puso a la defensiva. Fue un incidente aislado. Los chicos y yo pasamos por un casino a las afueras de la ciudad después del trabajo. Solo por diversión, para desahogarnos un poco. Y tuve la suerte de ganar $800. Pensé que había encontrado una manera de resolver nuestros problemas. Una escuchaba en silencio, dejándole hablar. Las cosas fueron bien al principio, continuó Kate. Ganaba más a menudo de lo que perdía. Pensé que había encontrado un sistema. Pude pagar algunas facturas, comprarte aquella pulsera por tu aniversario. ¿Recuerdas? Una recordó. Una pulsera de plata con pequeños colgantes, muy bonita, y según pensó entonces, demasiado cara para su presupuesto. Pero Keith había insistido, diciendo que tenían fondos extra. ¿Y entonces? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Entonces se me acabó la suerte. Sonrió Keith con ironía. Empecé a perder. Al principio un poco, luego más. Intenté recuperarlo, pedí prestado a mis colegas y luego pedí un préstamo. Pensé que tendría suerte y lo devolvería todo, pero todo fue a peor. Se quedó en silencio, inmerso en sus recuerdos. Una pudo ver cómo su rostro cambiaba a medida que repasaba mentalmente cada etapa de su caída. ¿Cuándo empezaste a aceptar dinero de prestamistas? Le preguntó. Hace unos 3 meses, respondió Keith. Para entonces ya había agotado todas las fuentes legales de crédito. Los bancos me rechazaban, los amigos también. Entonces un tipo del casino me dio un contacto. Dijo que esta gente me ayudaría si estaba desesperado. ¿Y estabas desesperado? Sí, asintió Keith. Los cobradores llamaban todos los días, amenazando con demandar. Temía que te enteraras de que podíamos perder la casa por culpa de mis deudas. Parecía la única salida. $15,000, dijo una. Es una cantidad enorme de dinero, Keith. Lo sé, bajó la cabeza. Lo acepté a plazos. Primero 3,000, luego otros 5, después otros. Me lo dieron fácil, con altos intereses. Prometieron no molestarme si pagaba a tiempo, pero no pude, porque seguía jugando y perdiendo. Keith no contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Cuándo empezaron a amenazar?, preguntó una. Hace 15 días. Keith hizo una mueca como de dolor físico. 2 de ellos vinieron cuando salía del trabajo. Me explicaron muy educadamente que a su jefe se le estaba acabando la paciencia. Dijeron que me daban una última oportunidad, 2 semanas para devolver el importe total con intereses. De lo contrario, tragó saliva. O me harían desear no haber pagado nunca. Así que decidió vender la casa. No veía otra salida. De nuevo había desesperación en la voz de Keith. No sabes la clase de gente que son, una. No se detendrán ante nada. ¿Qué hay de la implicación de Fitzroy en esto?, preguntó una. Lo he comprobado, existe, pero no hay mucha información al respecto. Keith apartó la mirada. Es su empresa, dijo en voz baja. Bueno, no directamente, claro.
La utilizan para blanquear dinero a través de propiedades. Compran casas a un precio infravalorado, las revenden a un precio más alto y utilizan la diferencia para sus propios fines. Una sintió un escalofrío. Ya no se trata solo de deudas y apuestas. Es crimen organizado. Dios, Kid, susurró. ¿Te das cuenta de dónde te has metido? Esto ya no es solo un problema financiero. Es criminal. ¿Crees que no lo sé? Alzó la voz, pero luego la bajó. Lo siento, yo solo... Estoy desesperado, Una. Vienen mañana. Y ahora que te has hecho cargo de la casa, ni siquiera puedo ofrecerles eso. Una miró a su marido detenidamente. Frente a ella estaba sentado el hombre al que una vez había amado, el hombre con el que había soñado vivir toda su vida. Ahora no era más que una sombra de aquel Kid, asustado, destrozado, acorralado por sus propios actos. Cuéntame cómo empezó todo, le preguntó. No sobre las deudas y el casino, sobre ti. ¿Cuándo cambiaste? Kid la miró sorprendido. ¿A qué te refieres? Recuerdo cómo eras cuando te conocí, dijo Una. Ambiciosa, decidida. Soñabas con montar tu propio negocio. Decías que ser conductor era solo un trabajo temporal, un peldaño hacia algo más grande. ¿Qué pasó con ese Kid? Permaneció largo rato en silencio, con la mirada perdida en el vacío. Cuando habló, su voz sonó apagada, como si saliera de las profundidades de un pozo. No lo sé, dijo. Supongo que la realidad era más complicada de lo que pensaba. Con el paso de los años, yo seguía siendo un simple conductor. Mis compañeros hacían carrera, montaban negocios, compraban casas mejores que las nuestras, pero yo estaba atascado. Nunca hablabas de ello. ¿De qué había que hablar? Kit se encogió de hombros. Hola, cariño. ¿Soy un perdedor que no pudo realizar sus sueños? Te merecías algo mejor de lo que yo podía darte. Nunca te consideré un fracasado, Keith, dijo Una en voz baja. Eras un buen marido, fiable, cariñoso, hasta que empezaste a jugar. Quizá por eso empecé, dijo Keith pensativo. Quería sentirme importante. Cuando ganaba, me sentía el rey del mundo, como si todo fuera posible, como si todo estuviera en mis manos. Y cuando perdía, quería recuperar esa sensación. Una y otra vez. Una le entendía mejor de lo que pensaba. Ella también había conocido la decepción en sí misma, en su vida. Cuando perdió su trabajo como ayudante de contable y tuvo que aceptar un empleo como cajera en un supermercado, también se había sentido fracasada. Pero lo afrontó de otra manera. ¿Y ahora qué? Preguntó Keith tras una larga pausa. ¿Qué vamos a hacer? Una respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. Tienes una elección, Keith, dijo. O mejor dicho, tenemos una opción. Podemos intentar resolver este problema juntos. Te ayudaré a salir de la deuda, pero con la condición de que admitas que eres adicto y recibas tratamiento. Un tratamiento serio, no solo promesas de nunca más. ¿Y la segunda opción? Preguntó Keith en voz baja. La segunda opción es que rompamos, respondió Una con sencillez. Pediré el divorcio y tú te ocuparás de tus propios problemas. Me quedaré con la casa, pero te ayudaré con el dinero por primera vez, para que puedas alquilar un piso y empezar una nueva vida. Kit bajó la cabeza. ¿De verdad estás dispuesto a ayudarme? ¿Después de todo lo que he hecho? Sigo siendo tu mujer, Kate, sonrió Una débilmente. Al menos por ahora. Y sí, estoy dispuesta a ayudar, pero no infinita ni incondicionalmente. Debes ayudarte a ti mismo. ¿Y qué hay de la deuda? La miró con aire desesperado. Vendrán mañana, Una. No les importa que tengamos problemas familiares. ¿Cuánto debes exactamente? Preguntó Una. 22,000 con intereses, respondió Keith. Tengo los 2,000 que saqué ayer de nuestra cuenta. Mi hermano prometió prestarme 5 más. Pero no es suficiente. Una se quedó pensativa. Tenía 4,000 en sus ahorros personales. Dinero que había estado ahorrando a escondidas de Kate. Ahorrando para todo, a menudo comiendo bocadillos en el trabajo en lugar de ir a los cafés con sus colegas. Tengo 4,000, dijo. Con eso tenemos 11. Aún no es suficiente. ¿Entonces qué? Kit parecía desesperado. No aceptarán un pago parcial. Lo quieren todo de una vez. Entonces necesitamos ayuda, dijo Una con firmeza. Ayuda profesional. ¿Qué tipo de ayuda? Kit la miró incomprensiblemente.
Legal, dijo una. Conozco a un buen abogado, Frank Donovan. Hoy me ha ayudado con las escrituras de la casa. Está especializado en derecho de familia, pero estoy segura de que podrá aconsejarme sobre qué hacer en una situación como esta. ¿Un abogado? Kit negó con la cabeza. No lo entiendes, Una. Esta gente no hace negocios a través de los tribunales. No pueden dejarse intimidar por un abogado. No se trata de intimidación, explicó Una pacientemente. Se trata de negociar. Quizá podamos negociar un pago a plazos o una reducción del importe. Al fin y al cabo, es mejor que reciban parte del dinero que nada. ¿Y si no aceptan? Keith parecía poco convencido. Entonces tendremos un plan B, intentó hablar Una con seguridad, aunque le temblaban las entrañas de miedo. Iremos a la policía, les contaremos lo de la extorsión y las amenazas, y yo iré a la cárcel por asociación de malhechores y blanqueo de dinero, sonrió Kate con amargura. Puede, dijo Una sin discutir, pero es mejor que unas piernas rotas o algo peor. Y si cooperas con la policía, si ayudas a descubrir una trama delictiva, el tribunal puede tenerlo en cuenta como circunstancia atenuante. Kit guardó silencio durante largo rato, meditando sus palabras. Una pudo ver las emociones en sus ojos. Miedo, desesperación, un atisbo de esperanza, miedo de nuevo. ¿De verdad estás dispuesta a pasar por todo esto conmigo? Preguntó finalmente. ¿Ayudarme con mis deudas? ¿A sobrevivir al juicio? ¿A mi tratamiento? ¿Por qué? Dudó Una. ¿Por qué? ¿Por los restos del amor que una vez sintió por aquel hombre? ¿Por los votos que había hecho 8 años atrás? ¿En lo bueno y en lo malo? ¿En la salud y en la enfermedad? ¿O simplemente porque era lo correcto? Porque creo en ti, Kit, dijo al fin. Creo que el hombre con el que me casé sigue ahí, en alguna parte. Y quiero darle la oportunidad de volver. Keith bajó la cabeza y sus hombros temblaron. Una se sorprendió al darse cuenta de que estaba llorando, por primera vez en todos los años de matrimonio. No te merezco, susurró entre lágrimas. Nunca te he merecido. Una no discutió. Quizá tuviera razón, pero no era el momento de hablar. Era el momento de actuar. Tenemos que hablar con un abogado, dijo levantándose de la mesa. Mañana por la mañana iremos a ver a Frank. Le contaremos toda la situación y le pediremos consejo. Luego decidiremos qué hacer. Y hoy, Kit levantó hacia ella su rostro manchado de lágrimas. Esta noche los dos necesitamos dormir, dijo Una. Mañana será un día ajetreado. Empezó a salir del comedor, pero en la puerta se detuvo y se volvió. Keith estaba sentado encorvado entre los restos de su cena especial, con la vajilla rota, manchas de vino en la pared y sillas volcadas. Una imagen lamentable del colapso que se había hecho a sí mismo. Keith, le gritó Una, y él la miró con una expresión de desesperación y esperanza al mismo tiempo. La elección es tuya. Puedo ayudarte, pero solo si realmente quieres cambiar. Quererlo de verdad, no solo decir cosas para evitar las consecuencias. Asintió y Una vio comprensión en sus ojos. Quizá por primera vez en mucho tiempo, se había dado cuenta de lo que había hecho y de que ahora tendría que asumir las consecuencias de sus actos. Quiero cambiar, dijo en voz baja pero con firmeza. Te lo juro, Una, si me das esta oportunidad, no volveré a fallarte. Una no contestó. Las palabras eran solo palabras, y ella necesitaba acción, pero al menos era un comienzo. Vete a la cama, dijo. Mañana tenemos que madrugar. Una subió al dormitorio, se puso el camisón y se sentó en el borde de la cama. Los acontecimientos del día pasaron por su mente como los fotogramas de una película. La inauguración de la mañana, la visita a Gale y al abogado, la transferencia de la casa a su nombre, la cena y las confesiones de Keith. Se sentía agotada emocional y físicamente, pero extrañamente también más fuerte que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado el control de su vida en sus propias manos. No se permitió ser víctima de las circunstancias ni de las decisiones de otras personas. Y pasara lo que pasara, tanto si se quedaba con Keith como si sus caminos se separaban, sabía que podía manejarlo. En algún lugar de su interior, albergaba la esperanza de que Keith pudiera cambiar de verdad, que el juego no hubiera consumido por completo al hombre que una vez amó. Pero Una era realista. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y arduo, y la decisión de si recorrerían ese camino juntos aún no estaba tomada. Todo dependía de Keith.
¿De su sinceridad, de su determinación, de sus acciones en los próximos días y semanas? Una le había dado a elegir entre empezar una nueva vida juntos o separados. Ahora le tocaba a él demostrarle lo que valía. Una se despertó con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las cortinas sueltas del dormitorio de invitados. El reloj marcaba las 6:15 de la mañana. No había dormido mucho aquella noche. Había dado vueltas en la cama hasta las 3, sumiéndose en un sueño agitado y superficial, y despertándose de nuevo al menor susurro en la casa. Durante unos minutos se quedó tumbada, mirando al techo y reflexionando. Hoy tenía que actuar con rapidez y decisión. Reunirse con un abogado, elaborar un plan de acción, hablar con los acreedores de Keith, pero sobre todo tomar una decisión definitiva sobre su matrimonio. Una se levantó, se puso unos vaqueros y un jersey y bajó tranquilamente a la planta baja. En la cocina encontró a Keith sentado a la mesa con una taza de café, demacrado, con los ojos enrojecidos por el sueño. Cuando vio a su mujer, intentó sonreír, pero era una sonrisa falsa. «Buenos días», dijo con voz ronca. «¿Café?» «Buenos días», contestó una, acercándose a la cafetera y sirviéndose una taza. «¿Cuánto tiempo llevas levantada?» «No me acosté», se encogió de hombros Keith. No podía dormir. Una se sentó frente a él con las palmas de las manos alrededor de la taza, saboreando el calor. Al otro lado de la ventana, llovía una fina lluvia otoñal que convertía las hojas caídas en una alfombra húmeda. «Llamé a mi hermano», dijo Keith tras una pausa. «Le he explicado la situación. Tendrá el dinero aquí en una hora». «¿Los 5,000?» preguntó una. Keith asintió. Había vendido su moto el mes pasado. Aún no había tenido tiempo de gastarse el dinero. Dijo que yo era un idiota, pero que me ayudaría. «Tiene razón en lo primero», sonrió una débilmente, suavizando la dureza de las palabras. «Yo también he llamado. Frank Donovan nos recibirá a las 9. Pero antes tenemos que pasar por el banco para retirar mis ahorros». Keith la miró a los ojos. «¿Estás segura? Es tu dinero, llevas años ahorrándolo. No tengo derecho a...» «No es para ti», interrumpió una. «Es por nosotros. Es por nuestra seguridad. Y sí, estoy segura de que lo es». Keith bajó la mirada, avergonzado. «Te devolveré hasta el último céntimo», dijo en voz baja. «Lo juro. Hablaremos de esto más tarde». Una sorbió su café. Ahora era más importante resolver el problema con los acreedores. Terminaron su café en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Después, una subió las escaleras y empezó a meter sus cosas en una pequeña bolsa de deporte. Unas cuantas mudas, artículos de aseo, documentos. ¿Te vas?», preguntó Keith, apareciendo en la puerta del dormitorio y observando cómo empaquetaba. «Sí», respondió una con sencillez, doblando el jersey. «Voy a quedarme un tiempo en casa de Gale. Los dos necesitamos espacio para pensar». «¿Volverás?». Había un deje de preocupación en su voz. Una se enderezó y lo miró a los ojos. «No lo sé, Keith», dijo con sinceridad. «Depende de muchos factores, incluido tú». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que si de verdad quieres salvar nuestro matrimonio, vas a tener que cambiar». Una cerró la cremallera de su bolso. «No solo prometer, sino cambiar de verdad. Tratar tu adicción al juego. Demuestra que se puede confiar en ti». «Haré lo que sea». Keith dio un paso hacia ella. «Te lo juro, una. Lo que haga falta». «Ya veremos», cogió la bolsa. «Y ahora debemos irnos. Mi hermano no tardará en llegar y tenemos que ir al banco antes de reunirnos con el abogado». En el banco una sacó todos sus ahorros, exactamente $4,000, que había estado guardando para un día lluvioso. Keith esperó en el coche. Le daba vergüenza entrar con ella, verla renunciar a su dinero por culpa de sus errores. Jeff, el hermano de Keith, ya les esperaba fuera del despacho del abogado. Alto, corpulento, parecido a Keith pero con rasgos faciales más afilados. Le dio un breve abrazo a una y luego se volvió hacia su hermano, con una expresión que era una mezcla de fastidio, preocupación y cariño. «Toma», le entregó a Keith un sobre. 5,000, como prometí. Espero que esto resuelva tus problemas». «Gracias». Keith cogió el sobre, evitando la mirada de su hermano. «Te lo devolveré». «Claro que lo harás». Jeff le dio una palmada en el hombro, demasiado fuerte para que fuera un gesto amistoso. «Y no más casinos, ¿vale?».
O la próxima vez te romperé personalmente los brazos para que no puedas sujetar las cartas. Keith asintió, incapaz de encontrar las palabras para responder. Frank Donovan los recibió en su pequeño pero acogedor despacho. Tras escuchar toda la historia, permaneció largo rato en silencio, golpeando el escritorio con el lápiz. La situación es grave, dijo al fin, y francamente peligrosa. Estáis tratando con gente que no se anda con chiquitas. Lo comprendemos, asintió una. ¿Cuál es su consejo? Hay varias opciones. Frank guardó el lápiz. La primera es ir a la policía. La segunda es intentar negociar con los acreedores, ofrecerles parte del dinero ahora y elaborar un plan de pagos para el resto. La tercera, salir de la ciudad, incluso del estado. Creo que probaremos la segunda opción, dijo una tras una pausa. Intentaremos negociar. Si eso no funciona, entonces iremos a la policía. Hace 4 años, cuando una perdió su trabajo como ayudante de contable, se había sentido tan perdida como Kit ahora. La empresa de construcción para la que trabajaba quebró de repente. Un día tenía un empleo estable con un buen sueldo, y al día siguiente nada. Recuerda que lloraba por las noches, enviaba currículos a docenas de empresas y recibía rechazo tras rechazo. Finalmente llegó al supermercado Fresh Mart y aceptó el puesto de cajera, pensando que era una solución temporal. Pero lo temporal se convirtió en permanente. En aquel momento, le pareció que su vida se había acabado, pero lo superó. Aprendió a vivir de otra manera, aceptó su nueva realidad, encontró sus ventajas. Quizá Kate pudiera hacer lo mismo. Encontrar la fuerza para cambiar, para ser mejor persona, para superar su adicción. Tras largas negociaciones con los acreedores de Keith, llegaron a un acuerdo. 11,000 ahora, el resto con un interés del 15% en 3 meses. Una se sintió aliviada cuando firmaron los papeles y le entregaron el dinero. Era el primer paso para resolver el problema. Salieron del despacho del abogado y subieron al coche. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Keith arrancando el motor. A casa de Gail, respondió una. Te dije que me iba a quedar con ella un tiempo. ¿Y yo? Sonaba confuso. Vas a llamar a la doctora Chen, a pedir cita. Una se abrochó el cinturón. Y vas a empezar a trabajar en ti mismo. Si quieres que tengamos una oportunidad, Keith, vas a tener que demostrar que estás dispuesto a cambiar. Él asintió, dándose cuenta de la seriedad del momento. Lo haré, una. Te lo prometo. En casa de Gail, Keith paró el coche y se volvió hacia una, con el rostro serio. Sé que he hecho un desastre, dijo. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero si me das una, te juro que no volveré a defraudarte. Hoy mismo pediré cita con un consejero. Buscaré un grupo de apoyo. Trabajaré en mí misma todos los días. Una miró a su marido, el hombre al que una vez amó más que a nada en el mundo. El hombre al que confió su vida, sus sueños, su futuro. ¿Podría volver a confiar en él? ¿Podría perdonarle? No lo sé, Kit, dijo con sinceridad. No puedo darte una respuesta ahora mismo. Necesito tiempo, y tú también necesitas tiempo para demostrar que tus palabras no son promesas vacías. Él asintió, aceptando su decisión. Lo comprendo, y esperaré el tiempo que haga falta. Se acercó a ella como si quisiera abrazarla, pero se detuvo. Te quiero, una. Ella no respondió. No porque no sintiera nada por él, sino porque no sabía lo que sentía. Ira, decepción, lástima, restos de amor, todo mezclado en su corazón. Llámame cuando pidas cita con el psicólogo, dijo saliendo del coche. Y ten cuidado con los acreedores. Nada de impagos ni nuevas deudas. Te lo prometo, respondió Kit con seriedad. 6 meses después, una estaba junto a la ventana de su piso, que había alquilado después de vender la casa de ella y Kate. Resultó que, a pesar de los problemas, la casa seguía valiendo lo suficiente como para dejarles una cantidad decente de dinero una vez saldadas todas sus deudas. Lo dividieron a partes iguales y una utilizó su parte para empezar de nuevo. Ya no trabajaba de cajera. Los cursos de actualización que había seguido durante el invierno le habían ayudado a encontrar un trabajo como analista financiera adjunta en una empresa pequeña pero prometedora. El sueldo era más alto, el trabajo más interesante y los compañeros más agradables. Por primera vez en mucho tiempo, una sintió que avanzaba en lugar de quedarse parada. Kate cumplió su palabra. Se sometió a un tratamiento completo de su adicción al juego con el doctor.
Chen asistió regularmente a un grupo de apoyo. Consiguió 2 trabajos para pagar sus deudas. Llamaba a una todas las semanas para contarle sus progresos, sin presiones, sin rogarle que volviera, solo manteniendo el contacto. Y poco a poco, día a día, recuperó su confianza. Hace 3 meses empezaron a verse. Primero solo almorzaban los fines de semana. Luego paseaban juntos, iban al cine. Era como si se estuvieran reencontrando, conociéndose desde cero. Y una se sorprendió al descubrir que seguía amando a ese hombre. No al antiguo Keith, sumido en deudas y mentiras, sino al nuevo Keith, que había encontrado la fuerza para reconocer el problema y luchar contra él. Se suponía que vendría esta noche con una cena especial. Dijo que quería celebrar sus 6 meses de sobriedad del juego. Una sonrió, mirando el reloj. Un nuevo comienzo. Tal vez esta vez podría funcionar.